La estipulatio o estipulación es una manera de contratar verbalmente que consiste en una interrogación al efecto de obligar, hecha por el que quiere hacerse acreedor, seguida de una respuesta afirmativa y conforme a la pregunta por parte del que quiere hacerse deudor. La estipulación es un contrato unilateral, ya que solo engendra obligación a cargo de la persona que promete. Si en este tipo de contrato el deudor no ha ejecutado su promesa, las partes fijaban por sí mismas una indemnización debida por el deudor. La estipulación tenía 3 requisitos obligatorios. El primero era que la pregunta y la respuesta debían ser orales, tanto por parte del acreedor como por parte del deudor. Por esta razón, ni los sordos ni los mudos podían utilizar esta forma de contratar. El segundo requisito era la presencia de ambas partes. Ambas debían hallarse presentes para celebrar el contrato, ya que la estipulación no podía darse entre ausentes. El tercer requisito era la congruencia entre la pregunta y la respuesta, es decir, que si el acreedor preguntaba ¿prometes darme 100 al deudor? El deudor debía responder prometo darte 100. Si, por ejemplo, el deudor decía prometo darte 50, el contrato sería nulo. La estipulación puede verse afectada por ciertas modalidades, como son el término, la condición, el lugar, la alternativa y la accesio. El término consiste en una fecha o en un acontecimiento futuro y cierto, que puede ser el vencimiento fijado para la ejecución de la obligación o el término por el que las partes han querido limitar la duración de la obligación. La condición es el acontecimiento incierto a cuya realización han querido subordinar la existencia o la extensión de la obligación. La incertidumbre es el elemento característico de esta, ya que no solamente se sabe si se realizará, sino que si se realiza no se sabe en qué época precisa se llevará a cabo dicho acontecimiento. La modalidad del lugar hace referencia a que la estipulación puede contener la designación en un lugar en el que debe hacerse el pago. La modalidad de la alternativa recae sobre el objeto de la obligación. Hay obligación alternativa cuando se ha estipulado una cosa u otra. Las dos cosas forman igualmente el objeto de la obligación, pero la presentación de una solamente basta para librar al deudor de la obligación. La modalidad del accesio consiste en la designación de una persona para recibir el pago en lugar del acreedor. El contrato literal era la inscripción de una partida de crédito en el registro personal de ciudadano de administración de su patrimonio. Todo romano acostumbraba llevar para la administración de su patrimonio un registro de entradas y salidas, tabulae o codes accepti expensi. Este registro contenía 2 rúbricas en 2 páginas distintas, una para la entrada acceptum y otra para la salida expensum. Y cada mes se trasladaban a este registro las diferentes partidas del cuaderno de apuntes diarios de gastos y entradas, adversaria por orden cronológico. Cada partida debía llevar su fecha, el nombre de la persona de quien se había recibido o a quien se había dado y la causa bien especificada de dar o recibir. Este registro, además de contener las verdaderas entradas y salidas, servía para inscribir muchos otros créditos y deudas que se hacían descansar en un mutuo pagado al contado, y también para dar vida a la obligación literal. Compraventa. Los romanos designan la compraventa con los términos entio, venditio, demere, comprar, y vendere, vender. Asimismo, utilizan las palabras emptor y venditor para indicar respectivamente al comprador y vendedor. La compraventa es un contrato consensual de buena fe, por el que una de las partes llamada vendedor se obliga a proporcionar a la otra la posesión pacífica y duradera de una cosa, mers, a cambio de una cantidad de dinero, pretium. La compraventa en el periodo arcaico. La primera manifestación la encontramos en el periodo arcaico o quiritario del derecho romano, en el año 753 a.C. En esta primera etapa, los cabezas de ganado, pecus, fueron el primer medio de cambio utilizado por los romanos, pecunia, antecedente de nuestro dinero. La aparición de dinero como medio de cambio
a través de la acuñación de metales no llegaría a Roma sino hasta el siglo V a.C. Innovación importada de Grecia, a estas monedas se les llamó as. Elementos de la compraventa en el periodo arcaico. La mancipatio es un acto privado solemne mediante el cual se puede adquirir la propiedad. En su origen en el derecho arcaico se llevaba a cabo en un acto solemne ante 5 testigos. Debían ser ciudadanos romanos púberes, además de otro con los mismos requisitos denominado libripens, que debía sostener una balanza de cobre. El adquiriente, el mancipio accipiens, debía sujetar la cosa y pronunciar la frase: yo afirmo que esto me pertenece por derecho de Quirites y que lo compro con este cobre y en esta balanza de cobre. Inmediatamente después debía golpear la balanza con el cobre y darlo como precio al transmitiente, el mancipio dans, quien no tenía que pronunciar palabra, pues su sola presencia era bastante para la perfección del negocio. Cumplidas estas formalidades, se transmitían la propiedad al adquiriente. La otra particularidad del mancipio es que solo transmitía la propiedad a quirites o ciudadanos romanos, habitantes libres de la ciudad de Roma, y a los latinos, habitantes de otras ciudades de la península itálica. Nunca a los peregrinos, extranjeros de las ciudades no ligadas en alianza a Roma. Asimismo, los hijos y los esclavos no podían intervenir como transmitientes en el negocio emancipatorio, aunque sí como adquirientes y actuaban en representación del pater familias. El in iure cessio era una clase de adictio, es decir, una decisión constitutiva de un magistrado romano. En realidad se trataba de un proceso de reivindicación judicial fingida, en el que, ante un magistrado romano, un pretor, el titular de la propiedad no contesta la confessio in iure a la declaración del demandante que dice que es suya. En consecuencia, el pretor atribuye formalmente la propiedad ad dictio al demandante, adquiriendo carácter público el acto de apoderamiento. Una particularidad de este es que no solo permitía la transmisión de las cosas mancipables, sino también de las no mancipables. Incluso podían ser transmisibles mediante la in iure cessio las cosas corporales, como por ejemplo el usufructo, la herencia, etc. Solo podían intervenir ciudadanos romanos no sometidos a la potestad del siu iuris, lo que la diferencia de la mayoría del mancipatio, y fue mucho menos utilizada que esta última por la dificultad que suponía para los ciudadanos tener que acudir al pretor. La traditio era el método más habitual para la transmisión de la propiedad. Res med mancipi en derecho romano. La traditio consiste en la entrega material de la cosa al adquiriente. En esta etapa arcaica era necesario que esta entrega fuese material, a diferencia de en épocas posteriores en las que se admitía una entrega simbólica. La compraventa en el periodo clásico. De acuerdo a la clasificación de Gallo, las obligaciones surgen o bien de un contrato es contrato o de un delito es delicto. Las obligaciones que nacen de un contrato se dividen a su vez en 4, correspondientes a las 4 clases de contratos de acuerdo a la clasificación de Gallo: reales, verbales, literales y consensuales. La compraventa formaría parte de esta última categoría de contratos, pues a diferencia de las anteriores se perfecciona con el mero consentimiento. Obligaciones del comprador. La principal obligación del comprador era la de pagar el precio del contrato. El pago debía hacerse inmediato. El comprador debía indemnizar al vendedor el importe de los gastos hechos para el sostenimiento de la cosa vendida. Para garantizar al vendedor el cumplimiento de aquellas obligaciones del comprador, se establecieron varios recursos como: primero, si el vendedor no había entregado la cosa vendida, tenía derecho a retenerlo mientras no recibía el precio. Segundo, si el vendedor había entregado la cosa al vendedor y no se había estipulado el plazo para el pago, el dominio no se transfería al comprador mientras se efectuara el pago. Tercero, por medio de una cláusula especial podía convertirse que si no se pagaba el precio dentro de cierto plazo, quedaba resuelto el contrato. Esta cláusula especial se denominaba Pactum Legis Commissoriae, que es el mismo derecho civil moderno con el nombre de pacto comisario. Cuarto, el vendedor se reserva una hipoteca sobre la cosa vendida para garantizar con ella el pago del precio. La cláusula también se conoce como la práctica civil moderna. Obligaciones del vendedor. Debe entregar la libre posesión de la cosa vendida y garantizar su disfrute completo y pacífico. De esto se establecen 3 obligaciones para el vendedor. Primero, entregar la cosa al comprador de modo que quede por lo menos poseedor de ella. Segundo, garantizar la privación de la
posesión de parte de un tercero y por causa anterior del contrato. Tercero, garantizarle contra los vicios ocultos de la cosa vendida. Pactos de la compraventa. Lex comisaría. En virtud de este pacto se tiene por no celebrar el contrato cuando el comprador deja de pagar el precio dentro del tiempo debiendo restituirse la cosa con los frutos percibidos. Indiem addictio. El vendedor tiene la facultad de resolver el contrato en caso de que un tercero le haga una oferta mayor que la que le ha hecho el comprador, aunque el vendedor está obligado a informar de la existencia de esta oferta al comprador para que pueda mejorar la oferta. Pactum disquiescentia. Mediante este pacto, el comprador se reserva la facultad de rescindir el contrato si la cosa nos resulta desagrada o bien supedita la propia existencia de la compraventa al hecho de que aquella le ofrezca interés. Si no se fija plazo a uno u otro respecto, el edicto curul otorga al comprador una acta in factum, ejercitable durante 60 días, por regla general para quedar sin vigor el contrato. Habiendo transcurrido tal tiempo, la compraventa se considera firme si se trata de condición resolutoria o se tiene por no concluida en el caso de condición suspendida. Pactum de retrovendo. Por tal pacto, el vendedor se reserva la facultad de rescatar la cosa dentro de cierto tiempo mediante la restitución del precio al comprador. Pactum de retrovendo. Es el pacto por el cual el comprador puede obligar al vendedor a que adquiera de nuevo la cosa dentro de un tiempo determinado y por el mismo precio. Pactum degustationis. Este pacto era exclusivo de las compraventas de vino y aceite, pues facultaba al comprador para comprobar que la mercancía era de la calidad pretendida. El vendedor podía, no obstante, exigir que la comprobación la efectuase un experto catador en la materia. Pactum reservate hypothecae. El vendedor adquiere un derecho de hipoteca sobre el bien que ha vendido, a modo de garantía de cobro aplazado. El vendedor no puede ejecutar la hipoteca sino hasta que se haya producido un pago efectivo de lo debido. Pactum pretumiseos. Este acuerdo obliga al comprador, en el caso de que quiera vender la cosa comprada, a ofrecérsela primero a su anterior propietario, el antiguo vendedor. Solo si éste no la adquiere, puede ofrecérsela a terceros. Contrato consensual. Se conoce como el proceso histórico de Roma y el más importante nace en la época de Justiniano. Es aquel que se perfecciona por la mera voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de las partes contratantes. Evolución histórica del contrato consensual. Surge como negocio autónomo cuando en la práctica se presenta la posibilidad de realizar operaciones comerciales con aplazamiento en el pago del precio o en la entrega de las mercancías. Esto es, de realizar operaciones o transiciones comerciales sin tener la cosa a disposición en el acto y sin necesidad de que el precio se pagara al instante del vendedor. Por consiguiente, apreciamos una gran diferencia entre la originaria venta y el concepto clásico compra-venta, que nos transmite las fuentes. Incluso en ella se observa una extraordinaria evolución desde las tablas hasta Justiniano. Evolución que obedeció a diversos factores, no ha sido plenamente aclarada por la doctrina romanística, tanto en el concepto como en el procedimiento de realización de la compraventa. Al tránsito de la compraventa real o manual a la consensual se habría producido en el momento en el que el precio podría aplazarse, acreditarse y no entregarse en el acto, y práctica que comenzó a ser utilizada muy pronto en Roma y terminó siendo usual, compraventa a crédito, resaltando la importancia de la duda, convención la cual llevaría al reconocimiento de la eficacia vinculante del mismo. El contrato de locatio conductio. Locare, de donde locatio significa colocar, poner a disposición de, y conducere, de donde conductio quiere decir conducir, llevar consigo. De ahí que en el ámbito técnico jurídico locatio conductio sea el término empleado en las fuentes romanas para referirse al contrato de arrendamiento, y locator y conductor sean los vocablos utilizados para indicar respectivamente al arrendador y arrendatario. Literalmente, el locator pone a disposición del conductor una cosa y éste la lleva consigo. Por otra parte, conviene advertir que las palabras castellanas arrendamiento, arrendador y arrendatario derivan de rendir, antiguamente render, que supone una alteración del latino reddere, devolver o entregar.
El contrato de locatio conductio. Locare, de donde locatio significa colocar, poner a disposición de, y conducere, de donde conductio quiere decir conducir, llevar consigo. De ahí que en el ámbito técnico jurídico locatio conductio sea el término empleado en las fuentes romanas para referirse al contrato de arrendamiento, y locator y conductor sean los vocablos utilizados para indicar respectivamente al arrendador y arrendatario. Literalmente, el locator pone a disposición del conductor una cosa y éste la lleva consigo. Por otra parte, conviene advertir que las palabras castellanas arrendamiento, arrendador y arrendatario derivan de rendir, antiguamente render, que supone una alteración del latino reddere, devolver o entregar. El objeto del mandato. El objeto del mandato es la gestión, actividad o encargo que el mandatario debe realizar. Era de muy diversa naturaleza y podía consistir en llevar a cabo un negocio jurídico, como una compra o una venta, o realizar cualquier otra actividad como cuidar una finca. La actividad a realizar ha de ser lícita. El mandato de realizar algo deshonesto o torpe, como hacer daño o robar a otro, es nulo. Efectos del contrato. Como sinalagmático imperfecto que era, el contrato del mandato creaba inicial y necesariamente obligaciones determinadas a cargo del mandatario, pero accidentalmente y sin que aquello fuera necesario, podía también crear obligaciones a cargo del mandante y a favor del mandatario. Características del mandato. Es un contrato consensual y como tal no necesita para su perfección más que el mero consentimiento, y que puede ser tanto expreso como tácito. La buena fe es una característica acusada en este contrato, ya que se fundaba en la confianza existente entre el mandante y el mandatario. Es bilateral imperfecto, pues aunque normalmente solo surgen obligaciones para el mandatario, eventualmente podían surgir para el mandante. Obligaciones del mandatario. Debe ejecutar el encargo diligentemente y según las instrucciones recibidas sin apartarse de ellas. Según Gallo, cuando éstas no estuviesen claramente delimitadas, el mandatario debe actuar teniendo en cuenta el interés del mandante. Segundo, debe rendir cuentas al mandante de su gestión devolviéndole las cantidades que éste le hubiese entregado para la ejecución de la misma y que no haya gastado. Asimismo, debe reintegrar el patrimonio del mandante todas las adquisiciones hechas con motivo de la ejecución del mandato. Tercer y último, el mandatario era responsable por dolo lo mismo que el depositario. Ambos prestaban gratuitamente sus respectivos servicios y era obligado a imponerles una mínima responsabilidad. La extinción del mandato se da por varias causas. La primera es el cumplimiento del encargo. La segunda es la revocación por parte del demandante, aunque éste se obliga en base a la buena fe a indemnizar al mandatario y a reconocer lo actuado hasta ese momento. La tercera es la renuncia del mandatario, siempre que lo haga por justa causa, en tiempo oportuno y sin perjudicar al mandante. La cuarta es, dada su carácter personalísimo, el mandatario se extingue por la muerte del mandante o del mandatario. La sociedad es un contrato consensual que tiene sentido de asociación por el que dos o más personas se comprometen a poner ciertas cosas en común para sacar de ellas una utilidad en dinero. En este tipo de contrato todos los asociados están sujetos a las mismas obligaciones sancionadas por la acción pro socio. La sociedad tiene dos elementos esenciales. El primero es que es preciso que los asociados se comprometan a poner ciertos bienes en común. No es necesario que los bienes suministrados por los asociados sean de la misma naturaleza. Por ejemplo, no puede poner dinero, otro objetos muebles, otro inmuebles, e incluso no resulta tan importante que las aportaciones sean de valor desigual, ya que el que aporta menos puede restablecer la igualdad con su trabajo. El segundo elemento es que es necesario que tengan por mira un resultado lícito y común.
Los asociados deben tratar de obtener una utilidad apreciable económicamente hablando. Cualquiera que sea la ganancia o la pérdida, todo asociado debe participar de él. Y los beneficios y las pérdidas deben repartirse igualmente entre los asociados, ya que se presume la igualdad de las aportaciones, aunque esto puede ser modificado por una cláusula expresa. En la sociedad, cada asociado está obligado a suministrar lo que ha prometido, es decir, a realizar su aportación y garantizar el disfrute de sus coasociados. Cada asociado debe llevar los negocios comunes y comunicar a sus coasociados el resultado de la gestión, y los asociados deben responder de su dolo y culpa. Las sociedades se pueden dividir en dos clases: las sociedades universales, cuyo carácter es abarcar la universalidad o una parte alícuota del patrimonio de los socios, y las sociedades particulares, en las que los asociados solo ponen en común objetos particulares. Las sociedades universales se dividen en dos clases: la sociedad omnium bonorum, en la que los asociados se comprometían a poner en común todos sus bienes presentes y venideros. En esta clase de sociedad, todas sus deudas se convierten en una carga común. Esta clase de sociedad era más frecuente entre la familia. Y la otra sociedad universal es la sociedad omnium quaex questu veniunt, que abarca solamente los bienes que adquieran por su trabajo durante la sociedad. En esta sociedad, las deudas contraídas con ocasión de estas adquisiciones son las únicas comunes. Sobre las sociedades particulares podemos decir que eran de dos clases. La primera era la sociedad unius rei, en la que los asociados ponen en común la propiedad o el uso de cosas determinadas para explotarlas y repartir sus beneficios. Esta está limitada a una sola operación. Otra sociedad particular era la sociedad aliquibus negotiationis, en la que varias personas ponen en común ciertos valores con el propósito de realizar una serie de operaciones comerciales de un género determinado, como por ejemplo dedicarse al comercio de esclavos, de trigo, de aceite, etc. Entre las más importantes de esta clase eran las sociedades entre banqueros, las sociedades formadas para empresas de transporte, trabajos públicos, entre otras. Para que se disolviera la sociedad era necesario que existieran algunas causas, como la llegada del término fijado, la muerte de uno de los asociados, la voluntad común de los asociados que están de acuerdo con disolver la sociedad, o la renuncia de un asociado. Otras también son todo acontecimiento que pone obstáculo material a la continuación de la sociedad, como por ejemplo la pérdida del fondo social o el fin de la operación en la sociedad unius rei específicamente. Otra causa son los acontecimientos que han despojado de su patrimonio a un asociado aún vivo, que están asimilados a su muerte, como por ejemplo la máxima o media capitis de minutio.